Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Bueno, regresamos con Agárrate. Si tú estás pensando en comprar una casa, a lo mejor te sientes abrumado por ese tema porque uno tiene en este país que prepararse cuando piensa comprar casa. Es decir, entrar así como en una forma de organizar tu vida para después comprar. Melba Bravo es experta ayudándote a organizar tu vida, tus finanzas, etcétera, para que puedas comprar una casa en los mejores términos. Y el próximo 28 y 29 de octubre, Melba va a compartir sus conocimientos con quien quiera participar del foro que va a dar en Orlando. El foro es absolutamente gratis si vas en nombre de Factores de Poder, así que aprovecha este seminario de Melba Bravo para que aprendas a organizarte para comprar tu casa. Bueno, uno siente que se está como poniendo viejo cuando los alumnos de uno son exitosos, escriben libros y le toca entonces a uno entrevistarlos a ellos. Es el caso que me toca en este momento con Marisela Castillo. Marisela fue alumna mía en la Universidad Santa María y ahora a dos manos, junto con otro joven periodista, Daniel Palacios, ha escrito un libro que ya lo he leído porque no quería hacer la entrevista sin hacer la tarea primero, porque uno tiene que dar el ejemplo. Cuando los medios son noticia, el título, ahí los tengo ya vía Skype porque los voy a entrevistar a ambos, el título es fabuloso porque si algún drama tiene en Venezuela este oficio ha tenido es que los periodistas nos hemos convertido en noticias y en protagonistas, cosa que nunca debe ocurrir, porque el periodista debe ser como un nombre o una sombra detrás de lo que ocurre, pero por razones que yo creo que no vamos a debatir ahora, nos tocó ocupar unos puestos que quizás no tendríamos que haberlos ocupado si hubieran estado llenos por el liderazgo que debió haber en Venezuela desde el comienzo de este drama y de esta crisis. Son algunas cosas que yo tengo que comentar del libro, pero vamos a arrancar con la entrevista primero. Marisela Castillo y Daniel Palacios están con nosotros vía Skype desde Caracas. Buenas noches a los dos, ¿cómo están? Hola Patricia, gracias por el espacio y la oportunidad. Patricia, feliz noche a ti y a toda tu audiencia de Factores de Poder. Bueno, yo primero tengo que darles las gracias a ambos porque ustedes han hecho una especie de documento que va a quedar ahí. Cuando son libros, eso queda ahí porque el papel, yo lo tengo en papel, lo compré en Amazon y eso perdura y se queda ahí en la biblioteca. Es difícil, es distinto cuando las cosas están en las redes. Han hecho un homenaje a mártires que tenemos en nuestro oficio, como el caso de Virgilio Fernández. Hay gente que no se acuerda de cómo murió Virgilio. Me parece muy pertinente aclarar el papel que Teodoro Pekov jugó en los medios de comunicación en medio de todo esto, porque hay gente que duda incluso de si en alguna oportunidad Teodoro apoyó a Hugo Chávez o no lo apoyó, y eso queda aclarado en el libro, aparte de otras cosas, otros detalles que hasta uno mismo se le olvidan a veces, ¿no? Con la avalancha de noticias que tenemos que cubrir. Marisela. Es que justamente, Patricia, ese fue el espíritu y nuestra motivación al momento de escribir cuando los medios son noticias. Estamos hablando de un país en el que todos los días pasa una cosa tras otra, y justamente la motivación de Daniel y mía para escribir cuando los medios son noticias es que no quede en el olvido y que las próximas generaciones de periodistas, que son aún mucho más jóvenes que nosotros, sepan la razón y el porqué, los tiempos tan difíciles y tan oscuros que estamos viviendo en materia de libertad de expresión en Venezuela actualmente bajo la dictadura de Nicolás Maduro, y eso tiene un porqué, y eso fue porque el padre de toda esta crisis se llama Hugo Chávez, y eso justamente es el periodo y el rango de investigación que tuvimos, fue analizar
todas las diferentes etapas de Hugo Chávez, desde que fue golpista, que sale a la palestra pública ese 4 de febrero de 1992 asesinando a decenas de venezolanos, luego toda la transformación que tuvo, pasando de ser golpista, candidato, y luego ese candidato que llega a la presidencia, y cómo ese presidente se desarrolla y se comporta con los medios de comunicación. Lo que queremos es justamente que no quede en el olvido y poder rescatar todas las agresiones, todas las violaciones de los derechos humanos que sufrieron los periodistas en el ejercicio de la profesión. Daniel, sí, cuando los medios son noticias, uno investiga. Sí, te quería preguntar, Daniel, muchas cosas pasaron y tú eras muy joven, Marisela era muy joven cuando yo empecé a darle clases, de manera que yo me imagino que tuvieron ustedes que entrar a investigar. Y siguen siendo jóvenes además, o sea, que si yo todavía sigo joven, imagínense ustedes. Bueno, cuéntame, Daniel, cómo fue el proceso de investigación, de los datos, de las fechas, de las personas. Esta investigación nació en las aulas de la Universidad Santa María, cuando yo estaba en el pregrado. Precisamente la profesora de este trabajo académico es Jennifer López, quien también es fuente consultada cuando fue sacada del diario, del medio de comunicación, Canal específicamente. Y bueno, la investigación surgió en el marco del cierre de Radio Caracas Televisión. En ese momento a mí me llamó muchísimo la atención por qué los medios de comunicación eran noticias, es decir, por qué el nombre de RCTV salía reflejado de pronto en la página del Universal, o por qué el nombre de Televen salía reflejado en las páginas de pronto del Nacional. Y es en ese momento cuando me di cuenta de que cuando los medios son noticias se activan las alarmas de la libertad de expresión, precisamente porque los periodistas y los medios somos canales, no somos sujetos ni somos objetos. Y bueno, ya después, no recuerdo, 5 o 7 años después, conocí a Marisela Castillo del diario Tal Cual y decidimos emprender juntos este proyecto que hoy finalmente lo pueden adquirir ustedes a través de Amazon para toda la audiencia internacional. Sí, por cierto que en la descripción de este video ustedes van a encontrar el link para ir directo a la compra del libro. Lo recomiendo y lo mando de tarea, además, yo que pongo mis tareas aquí en este programa. Díganme una cosa, eso de escribir un libro a dos manos no es fácil. Háblenme si tuvieron desacuerdos en algunas cosas que debían o no debían publicar, en algunas cosas que debieron o no revelar. ¿Hubo desacuerdos en el momento de escribir el libro? Mira, nos tardó 5 años escribir el libro, Patricia, y consultamos a 63 fuentes, periodistas venezolanos y extranjeros. Yo creo que fueron más los acuerdos que los desacuerdos. Como todo, bueno, uno tiene visiones, pero yo creo que lo sabroso y lo interesante es justamente poder complementar las opiniones, poder complementar las ideas y las visiones de un mismo problema que estábamos abarcando. Entonces creo que más bien en la duda o en decir, oye, hasta en el desencuentro eventual, podíamos más bien enriquecer la visión y ver qué otro ángulo le podíamos dar para avanzar y terminar de desarrollar el tema. Nosotros, la verdad es que, mira, consultamos a 63 periodistas, específicamente unos dieron sus nombres, otros no los dieron, por temor, a represalias, por temor a consecuencias negativas, y yo creo que al final, yo creo que el saldo es positivo. Sí. Como tú decías, de verdad nosotros humildemente pues colocamos este documento, este libro a disposición de todos los interesados en saber qué fue lo que ocurrió con la prensa, y además tú misma estás consultada también en el libro, eres creo que el tercer capítulo, y el título de tu capítulo es Patricia Poleo, la primera periodista que se fue al exilio. Y bueno, aquí públicamente además te agradecemos por el tiempo, por la confianza, y por abrirte y contarnos lo difícil que fue en ese año 2004, cuando las cosas no habían llegado a esta gravedad que estamos aquí, como ya tú habías sido víctima, y lo difícil que fue para ti denunciar tu propio caso, y todo además lo que te tardó, que tú dijiste, bueno, esto es un ya vengo, ¿no? Voy y vengo, y se te han pasado ya cuántos años en esta condición de exilio forzado. 13. Algo que me encantó del libro. 13. Algo que me encantó del libro es que no es gremialista, no habla del colegio, etcétera, no habla de este oficio como un gremio. Eso me encantó, porque además yo soy antigremio, yo jamás me inscribí en ese colegio y por eso no he dejado de ser periodista. Me encantó esa parte, me pareció que fue hasta rebelde del libro. Sí,
Sí, precisamente es un libro que presenta contrastes, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza de nuestra publicación, una de sus principales cualidades, que muestra encuentros y desencuentros, las distintas visiones que existen en torno a una figura tan prominente, lastimosamente por lo negativo, de Hugo Chávez, pero que nos deja muchas enseñanzas, no solamente a la generación de pronto que lo cubrió en su intentona golpista, sino también para esta generación por ejemplo, como nosotros, que conoció al presidente Hugo Chávez, pero que también conoce a Nicolás Maduro, y esta que está empezando, estos chamos que están egresando de las universidades, que no conocen nada distinto a Nicolás Maduro. Sí, ustedes están como en el medio de una generación que ahí estuvimos los periodistas que tuvimos de verdad plena libertad en Venezuela para actuar, yo tengo que decirlo, por supuesto que siempre habían los inconvenientes puntuales que siempre se resolvían porque las instituciones terminaban funcionando, la fiscalía terminaba funcionando, la opinión pública terminaba funcionando y siempre habían, el periodismo siempre será un oficio perseguido por cualquier gobierno. Pero ustedes están en medio de eso, ustedes conocieron de eso y ahora están conociendo de la autocensura, que es prácticamente el blackout total en Venezuela, que no se dice nada, todo es a través de las redes y de los periodistas que se encuentran afuera. De manera que yo creo que la generación, precisamente la de ustedes, tiene un papel muy importante que jugar en esa transición entre nosotros y los que vienen nuevos, ¿no? Los que se están formando ahora. ¿Cómo ven ustedes ese papel que ustedes deben jugar? Bueno, Patricia, o sea, justamente, y lo conversábamos Daniel y yo esta mañana, nosotros tenemos 33 y 31 años y nosotros no sabemos hacer periodismo de otra manera que no sea bajo este régimen, bajo un sistema donde te niegan el acceso a la fuente oficial, donde muy pocas veces puedes contrastar la información. Si ya nosotros, que tenemos 33 y 31 años, es decir, ciertamente somos jóvenes, pero ya, digamos, tenemos carrera, tenemos posgrado, hemos andado en esto, ya ha pasado 20 años, imagínate el desafío que nosotros vamos a tener como sociedad con los periodistas que son aún más jóvenes y que realmente no han visto algo que pueda comparar la realidad que ellos están viviendo. Entonces, yo creo que sí, o sea, es un reto y te diría que no solamente el peso recae en nuestra generación, sino también recae en tu generación, en nuestra generación y también en los que vienen más atrás de nosotros en poder superar eventualmente toda esta crisis, bueno, en el medio de la comunicación en Venezuela. Daniel, algo que lograron ustedes en ese libro, no sé si fue a conciencia, es la cronología de cómo se fue radicalizando o cómo el régimen fue apretándole las tuercas a los medios de comunicación. Hacen ustedes la cronología perfecta de cómo vimos a un Chávez entregándole el Premio Nacional de Periodismo a unos periodistas que después persiguió. Pero yo incluso te puedo dar contarte hasta anécdotas que cuando Chávez comenzó en el gobierno, él siempre daba unas cadenas interminables que los periodistas debíamos cubrirlas, sobre todo el periodista que estaba de guardia en ese momento, bueno, tenía que suspender su vida para cubrir aquello larguísimo que eran las cadenas. Bueno, y en una oportunidad él anunció una cadena y era el Día del Periodista. Y resulta que había un concierto que una empresa telefónica le tenía de regalo a todos los periodistas, a todos, en Caracas, a todos. Bueno, y ahí se pusieron de acuerdo algunos periodistas para enviarle una comunicación a Hugo Chávez, te estoy hablando que no había cumplido un año de gobierno, para que suspendiera eso y no tuviéramos nosotros que privarnos del concierto. Y él accedió amablemente a suspender la cadena por el concierto que tenían los periodistas. Imagínense esa situación si ocurriera ahorita. Sí, precisamente ahí planteamos un Chávez en una línea de tiempo desde la intentona golpista de 1992, pasando por su ascenso al poder. Plasmamos casi que con un lenguaje cinematográfico todo lo que ocurrió el 11 de abril de 2002, cuando ocurrieron distintos sucesos donde los medios de comunicación fueron noticias simultáneamente. Es decir, estamos hablando de que CMT, ese canal de televisión que era de noticias y que tenía un alcance en Caracas, fue tomado por las armas. Televen también lo fue. El caso del fotógrafo del diario 2001, Jorge Tortosa, que también fue asesinado. Y también, bueno, fuimos abarcando otros sucesos donde también los medios de comunicación fueron noticia
por el ejercicio de su propio oficio, ¿no? Estamos hablando del caso de Marta Colomina, César Miguel Rondón, que salieron de Televen, bueno, de la manera quizás más inapropiada. Tu caso, cuando fuiste vinculada con el caso, también con lo que ocurrió con el fiscal Danilo Anderson, y así, bueno, la agresión, la golpiza a los periodistas de la cadena Capriles, y terminamos con cómo los periodistas percibieron al presidente Hugo Chávez a través de su relación con los medios privados una vez cuando ya él muere en el año 2013. Así es. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algo que por supuesto ustedes vieron ayer, lo vio el mundo entero, y yo creo que ese debería ser el punto de partida para la segunda edición de Cuando los medios son noticias. Vamos a ver el video nuevamente de ese colega venezolano que se le enfrentó a Nicolás Maduro el día de ayer. Salirme del tema económico para preguntarle su opinión sobre la detención de los bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, ¿no? Y además la acusación por delitos de odio. ¿Eres periodista? Sí. ¿Te graduaste dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te lo orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Está bien. No te la voy a responder. Muy bien. La del financiamiento... Te saliste de nivel. No, muy bien. Te vas a hacer, eso sí, te vas a hacer viral en las redes. Bueno, él dice, Maduro le dijo al periodista que se había salido de nivel y que no le iba a responder la pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la pregunta que hizo este periodista, que debe tener más o menos la edad de ustedes dos? Sí, bueno, efectivamente fue una pregunta pertinente, absolutamente al lugar, y así es como nosotros vamos viendo. Esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela cuando un mandatario huye hacia adelante para evitar contestar una pregunta. Es decir, esto es y eso es justamente también lo que tratamos de explicar en el libro. Todas esas razones que nos explican a nosotros nuestro presente. Digamos, el periodista en esta oportunidad se mantuvo aplomado, sereno, tranquilo, no cayó, digamos, en controversia, hizo su trabajo, lo conversábamos y nos parecía, además, aplomado, profesional inclusive, y recordemos también las otras veces que con el presidente Chávez, es decir, esto no es nuevo, también ocurrió con Andreina Flores cuando le preguntó en el año 2010, bueno, ¿cómo es que la oposición saca más votos y tienes menos curules en la Asamblea Nacional? O como, por ejemplo, Andreina Núñez, también, Adriana Núñez, le preguntó también al presidente Chávez sobre una denuncia que hizo el general Riveros de cubanos dentro de las Fuerzas Armadas y cómo entonces el primer mandatario no contesta, sino arremete contra la periodista. Es decir, esto no es una conducta nueva, esto es algo sistemático que viene en el tiempo y viene, bueno, increciendo. Sí, yo creo que también debemos dejar bastante claro que la fuente consultada no puede marcar la agenda de preguntas que va a hacer el periodista, y en este sentido, pues él actuó de forma apropiada, se aplomó y no cayó en un debate infértil. Bueno, gracias a los dos, gracias por el libro que escribieron en nombre de este oficio, que es un apostolado más que un oficio. Siempre yo se los decía a ustedes en clase, Marisela. Esto que ustedes han hecho es un gran trabajo. Lo único que no me gustó del libro es que la letra es muy chiquita y ni con los lentes podía leerlo bien, pero lo leí. Eso lo vamos a cambiar, eso lo vamos a cambiar. Bueno, y espero la segunda edición. Patricia, y de verdad, sí, te queríamos agradecer, y yo creo que ciertamente es una obligación continuar con la investigación y sacar Cuando los medios son noticia 2 para analizar también el comportamiento de Nicolás Maduro con la prensa y sobre todo también dejarlo registrado y documentado. Yo creo que además las cosas han ido variando, se han ido transformando. Hugo Chávez fue una cosa en relación a los medios, Nicolás Maduro ha tenido su propia conducta, su propio comportamiento, sus propias características. Y justamente te queríamos agradecer por el espacio. Nos ha costado muchísimo aquí en Venezuela poder conseguir espacios, entrevistas para poder hablar del libro, y eso también te habla de una realidad de la autocensura que lamentablemente, bueno, está ocurriendo en Venezuela, y por eso queríamos agradecerte por el tiempo, por el espacio, por haberlo leído antes de entrevistarnos, que nos parece además muy serio de tu parte que puedas, bueno, hablar con propiedad, y muchísimas gracias también por recomendarlo. No queremos que esta historia se repita, y por eso Cuando los medios son noticia, bueno, es un documento precisamente para que nosotros podamos reflexionar sobre los errores del pasado.
Así es, bueno, y ahí yo les recomiendo que a ustedes que ya se estrenaron en esto de escribir un libro, después que uno escribe uno, empieza, eso es como una adicción. También hay que tratar el tema de la conducta de los periodistas oficialistas. A lo que han llegado los periodistas por tratar de defender lo indefendible. Algunos periodistas. Ese es un buen tema. Gracias a los dos y bueno, Dios los bendiga. Los felicito por el trabajo que han hecho. Amén. Bueno, ya saben, la tarea que les dejo es lean ese libro, sobre todo los estudiantes de periodismo que me escriben de todas partes, estudiantes, tenemos venezolanos estudiando periodismo afuera, este programa que se ve en el mundo entero, hay muchos estudiantes de periodismo que lo ven. Les recomiendo el libro, está en Amazon y aquí en la descripción del video ustedes podrán entrar directamente en el link para poder adquirirlo. Bueno, antes de irme a un corte quiero recordarles a el gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de PharmAid. Visita la página web de PharmAid Pharmacy, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte y enviarte a Venezuela la medicina que tanto necesitas. Bueno, y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica del seguro todo te va a salir mucho más económico. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.